casa. Hola a todas y todos los estudiantes de segundo de secundaria y a sus familiares que día a día nos acompañan. Esta semana vamos a salir de la rutina y en lugar de empezar un nuevo reto, vamos a reflexionar sobre lo que hemos venido aprendiendo en estas últimas semanas, no solo en comunicación, sino en todas las materias. Vamos a regresar por todos nuestros pasos caminados. Vamos a volver a todo lo aprendido las 2 últimas semanas. Hoy, por ejemplo, vamos a pensar en el proceso que seguimos para elaborar nuestros textos, precisamente al escribir nuestro plan de mejora, que fue el producto que elaboramos a partir de toda la experiencia de aprendizaje anterior, en que nos propusimos ser agentes de cambio para tener hogares ecoeficientes. Identificaremos aquello que ya tenemos más claro, que sentimos que ya hacemos mucho mejor, que es nuestro fuerte. Y por eso nos ayuda a hacer el proceso de escritura un proceso más llevadero, más sencillo. Pero lo más importante es que identificaremos esos aspectos que representan un verdadero reto para nosotros, que aún nos cuestan un poco y que por ello pueden generarnos algunas sensaciones de angustia, temor o de rechazo en la escritura de nuestros textos. Por ello, hoy les pedimos mucha atención y sobre todo mucha reflexión, usar todos nuestros sentidos para identificar nuestras distintas fortalezas y dificultades y cómo nos sentimos frente a ellas. Y lo importante, cómo nos enfrentamos a ellas. Podemos bloquearnos un poquito o sentir que no queremos empezar a escribir, que eso nos genera sentimientos encontrados. Pero si tiramos la toalla o creemos que no lo podemos hacer, nos estamos limitando. Y por ejemplo, algo que hemos aprendido en ciencia y tecnología es la sorprendente capacidad que tiene nuestro cerebro para desarrollar nuevas habilidades. Todo es cuestión de práctica. Las decisiones que tomamos, como seguir nuestras metas o bloquearnos y no continuar con nuevos retos, impactan en nuestra vida y nuestro futuro. Por ello, enfrentarnos a los problemas, perder el miedo a equivocarnos, nos ayuda a desarrollar capacidades y herramientas que nos servirán más adelante cuando nos enfrentemos a retos más grandes. Así que ya saben, cuando lleguen a una parte que se les hace difícil, lo mejor es ponerle punche. Preguntarnos por qué nos está costando, qué es lo que nos resulta más complicado y buscar herramientas que las y los ayuden a seguir adelante. Y es que siempre podemos hacer algo para mejorar. Esa fue la idea de nuestro plan de mejora, identificar un problema que requiere una solución para tener un impacto positivo en nuestro hogar y el ambiente. Y para ello, pensamos en las causas y consecuencias y planteamos acciones para llevar a cabo e implementar en casa para hacer un uso eficiente y óptimo de los recursos de manera sostenible, haciendo de nuestra casa un hogar ecoeficiente. Para que las medidas que proponemos tengan un verdadero impacto, tienen que ser adoptadas por todas y todos en casa. Entonces, el día de hoy trataremos de identificar todas nuestras fortalezas movilizadas al producir nuestro texto escrito, pero también aquellas dificultades que aún tenemos. Y así como nuestro plan de mejora, preguntarnos qué pasa, por qué y qué podemos hacer para superarlas. Ahora veamos todo lo que hemos hecho en estas 2 semanas. Como siempre, a partir de la comunicación entre María Fernanda y Santiago, quienes habían identificado distintas situaciones que ocurrían en sus casas y comunidad, que dañaban el ambiente y la economía del hogar, por no usar de manera eficiente y óptima los recursos, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué acciones de mejora podemos plantearnos en casa para lograr un uso eficiente y óptimo de los recursos de manera sostenible, haciendo de nuestra casa un hogar ecoeficiente? Y para responderla, establecimos con ayuda del docente que nuestro reto sería la escritura de un plan de mejora con acciones concretas para tener un hogar ecoeficiente. Para llevarlo a cabo, nuestro primer paso fue la planificación. Ahí identificamos la importancia de establecer un propósito, el destinatario, el registro y además la estructura del plan de mejora para ir esbozando o haciendo una lluvia de ideas de las acciones que podríamos realizar y, justamente, cuando iniciamos nuestro esbozo o lluvia de ideas, pusimos en marcha un paso muy importante que fue informarnos, leer, reflexionar a partir de diversas fuentes de información oral y escrita. Ellas nos permitieron aclarar nuestras dudas e identificar acciones concretas para lograr nuestro propósito.
Y es así que pudimos reflexionar en torno a preguntas como: ¿qué es un hogar ecoeficiente? ¿Por qué es importante? ¿Qué acciones concretas podemos realizar para lograr tener un hogar ecoeficiente? ¿Y cómo podemos convertirnos en agentes de cambio durante este momento que estamos viviendo? Todo eso lo averiguamos a través de distintas fuentes, como la entrevista a un especialista en el tema y la lectura de un texto. Después de la planificación, llegamos a la etapa de textualización, en la que iniciamos la escritura de una primera versión de nuestro plan de mejora. El viernes, a partir de la revisión de cada uno de los criterios que establecimos en nuestra lista de cotejo, finalmente trabajamos en la versión final de nuestro texto, que luego cada una y cada uno de ustedes publicó en su fanzine y difundió a través de una presentación oral para toda la familia. Además, pusimos en práctica algunas herramientas, como la lista de cotejo, que a través de las preguntas que establecimos nos permitió verificar si nuestro plan de mejora respondía a su propósito y a los criterios que nos permitían revisar cumplimientos con todas las características de nuestro plan de mejora. Con ella, identificamos nuestros logros y también lo que todavía podía ser mejorado. Hoy haremos algo muy similar. Vamos a reflexionar en torno a todo lo que hemos aprendido en comunicación durante las últimas 2 semanas, qué fortalezas encontramos en nosotros y también a qué dificultades nos enfrentamos y qué herramientas nos ayudaron para poder superarlas. ¿Están preparadas y preparados para empezar? Entonces, vamos con la reunión de equipo para ver lo que Hilary, Víctor y Cristian tienen que decir sobre este proceso de aprendizaje. ¡Bienvenidos! Hilary, ¿cómo te sentiste durante las 2 semanas que tuvimos como reto escribir un plan de mejora? En lo personal, yo me sentí con más confianza, con más seguridad, con más entusiasmo y ánimo de producir más textos y de realizar el plan de mejora propuesto. Víctor, cuéntanos, ¿te gusta la ecología? ¿Crees que eso influye en cómo te sentiste realizando el plan? Sí me gusta la ecología y creo que eso también influye, ya que al ser una actividad que me gusta, hace que yo me enfoque el 100% en ello. Cristian, ¿qué fue lo que más te gustó de este reto? Lo que más me gustó fue identificar las causas y consecuencias del problema, porque nos apoyamos con un dibujo de un árbol y organizamos la información creativamente. Hilary, ¿es lo que se te hizo más fácil? Lo que se me hizo más fácil fue proponer las ideas o las acciones para el plan de mejora. Víctor, ¿qué tipo de fuentes se te hace más fácil analizar? ¿Las escritas o las orales? Se me hace más fácil analizar las fuentes orales. Creo que capto mejor las palabras y se me hace más fácil expresarme. Cristian, ¿crees que tu habilidad para hablar o escribir influye en que te guste más? Sí, porque tengo más palabras, mayor vocabulario, tengo más información. Hilary, ¿qué fue lo que más te costó y por qué? Lo que más me costó fue un poco en la textualización de mi plan de mejora. Hubo partes en que me faltaba un poco de cohesión y que debía de mejorar. Víctor, ¿cómo hiciste para superarlo? Para solucionar el inconveniente que tuve, me informé más sobre el tema, busqué diferentes soluciones y analicé mejor las cosas. Ahora ya no me da ningún problema y puedo resolver la actividad de una mejor manera. Cristian, ¿cómo te sentiste después de hacerlo? Me sentí muy contento, feliz y alegre de ir logrando mis objetivos. Hilary, ¿la lista de cotejo te pareció una herramienta útil para el proceso de textualización? Claro que sí, la lista de cotejo nos sirve para evaluar a partir de criterios nuestro texto, para verificar en qué partes nos falta cohesión, coherencia e ir modificando en algunas partes y añadir otras, para que nuestro texto esté bien fortalecido. Víctor, ¿qué opinas? ¿Crees que en este par de semanas has aprendido algo nuevo? Este par de semanas sí me ha servido demasiado. He aprendido muchísimas cosas nuevas y también que más adelante me van a servir. Por ejemplo, a tener un hogar ecoeficiente y que de pocas cosas puedo hacer un gran cambio. Cristian, ¿te ha ayudado o crees que te vaya a servir luego? Sí, me ha ayudado mucho en mi vida académica y en mi vida diaria. Ustedes en casa, ¿qué piensan? ¿Cómo se sintieron? Al final del programa de hoy, toda esta reflexión les servirá para escribir un compromiso con las acciones que se propongan para seguir mejorando en sus aprendizajes en el área de comunicación, sobre todo al producir un texto. Ahora, vamos con la profesora. Hola Miluska, ¿cómo están todas y todos en sus casas?
Espero que tan felices como yo de estar juntos nuevamente y tener esta oportunidad de reflexionar sobre sus aprendizajes y conocer cómo las y los demás viven este proceso también. ¡Hola, profesora! Qué importante es eso que dice, porque a veces nos frustramos porque algo no nos sale a la primera ni a la segunda. Saber que hay más chicas y chicos pasando por lo mismo nos ayuda. Darme cuenta de que no estoy sola, que no soy la única pasando por eso, ayuda a seguir, al menos a mí. Además, nos permite identificar esos puntos que aún se nos complica y a pensar qué podemos hacer para mejorar y sobrellevarlo. Equivocarse no es malo, al contrario, es una gran oportunidad de aprendizaje. Chicas y chicos, no se asusten y mucho menos dejen de hacer algo porque lo encuentran complicado. Constantemente nos enfrentamos a nuevos retos, nuevos desafíos. El aprendizaje nos enfrenta a nuevos retos que nos aportan no solo en saber algo nuevo o producir algún texto, sino también a nuevas emociones. Algunas pueden ser positivas, como la satisfacción de producir un texto. Pero otras pueden limitarnos, como el miedo a equivocarnos o la vergüenza de preguntar. Cuando en verdad la mejor manera de afrontar un nuevo reto es con la confianza de que con la práctica y el tiempo podremos mejorar y perfeccionar aquello que aún no dominamos. Y para eso podemos valernos de ciertas herramientas. Como esta lista de cotejo que mencionó Hilary ahora y que empleamos la semana pasada. Repasemos esta lista que nos permitió revisar nuestro texto y los criterios que establecimos para nuestro plan de mejora. La primera pregunta que nos planteamos fue: ¿las ideas, acciones y tareas específicas que desarrollo a lo largo de mi texto responden al propósito, destinatario y registro? ¿Recuerdan qué criterio estamos revisando cuando nos planteamos esa pregunta? Es el primer criterio que vemos cuando empezamos a pensar en nuestro texto escrito. Con esta pregunta, lo que buscamos es revisar que el texto se adecue a la situación comunicativa, es decir, al propósito, registro y destinatario. Bien, ¿cuáles fueron las siguientes preguntas? La segunda pregunta fue: ¿el problema que dio origen a mi plan de mejora y mis objetivos se vincula a mi propósito de lograr un hogar ecoeficiente? Y la tercera: ¿mis acciones de mejora y mis tareas específicas son precisas, claras, realizables y medibles? ¿Qué características estamos revisando en nuestro texto cuando nos planteamos estas dos preguntas? Que las ideas del texto tengan coherencia y cohesión y que además sean claras y precisas, sin ningún vacío de información o digresión, que como vimos en programas anteriores es irnos por las ramas, es decir, que no tengan digresiones. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Las ideas de mi texto están escritas haciendo un uso adecuado de los recursos gramaticales y ortográficos? Por ejemplo, el uso de verbos en infinitivo. Aquí revisamos si al escribir estábamos usando los recursos gramaticales y ortográficos de acuerdo con las características del texto y lo que queríamos comunicar con él. Por ejemplo, cuando escribimos nuestro listado de acuerdos, aprendimos un poquito más de los pronombres enclíticos y proclíticos, pues era necesario incluirnos en los acuerdos que estábamos planteando. En cambio, en nuestro plan de mejora hicimos énfasis en el uso de los verbos en modo infinitivo, pues necesitamos plantear acciones de mejora y tareas específicas por realizar. Ahora, ¿cuál fue nuestra última pregunta? La organización de mi plan de mejora me ayuda a identificar todos los aspectos que me permitirán llevarlo a cabo y facilita la comprensión de mi plan. Con esta pregunta volcamos nuestra atención hacia la estructura del texto, si facilita su comprensión y aporta el propósito planteado. Hemos hecho un recuento de todos los procesos que seguimos para escribir nuestro plan de mejora sobre las acciones que podemos realizar en el hogar para hacer de él un hogar ecoeficiente y cuidar el ambiente. Ahora vamos a una pausa antes de seguir revisando nuestro proceso de aprendizaje y cómo lo enfrentamos. No vayan a cambiar de canal, que ya venimos. Ya estamos de vuelta para continuar reflexionando sobre el camino que seguimos con el reto de elaborar el plan de mejora que tenemos en nuestro fanzine. Es como regresar a los pasos dados para reconocer si pudimos caminar con seguridad o hubo un bachecito que nos impidió avanzar.
Esto para más adelante plantear cómo lograremos nuestros siguientes pasos a través del compromiso que elaboraremos. Como ya dije, es importante prestarles atención a nuestras emociones y reacciones porque determinan nuestra actitud al enfrentar cualquier tipo de reto o situación problemática. No se dejen ganar por la frustración o el miedo. Sigan intentando como lo hizo Hilary. ¿Cómo inicias tu proceso de escritura? Bueno, yo mi proceso de escritura inicio con el primer paso fundamental e importante para la elaboración de cualquier tipo de texto, que es la planificación. Hemos tenido varios retos en los que hemos trabajado la planificación del texto. ¿Esa práctica te ha ayudado? ¿Te sientes segura al desarrollar esa parte? La planificación es una parte muy importante para la elaboración del texto, ya que me permite reconocer el propósito de mi texto, de qué va a tratar, para quién está dirigido y entre otros aspectos que debo tener en cuenta para elaborarlo. ¿Cuál es tu parte favorita? Mi parte favorita de la planificación de los textos es cuando voy a escribir, voy a decir mis ideas sobre qué va a tratar mi texto. ¿Tuviste alguna dificultad? Bueno, en realidad sí tuve un poco porque mis ideas se me habían mezclado, no tenía una decisión firme ni definida respecto al propósito de mi texto y ahí tuve un poco de dificultad. ¿Sientes que seguir un proceso ordenado te ayuda a tener mayor claridad? Por supuesto, al tener un proceso ordenado, voy a tener un texto ordenado y todas las ideas que van a estar en ese texto van a estar claras y entendibles. ¿Crees que el informarte a través de fuentes orales como la entrevista y la lectura de textos escritos te ayudaron en este proceso? Sí, me ayudaron muchísimo porque me ayudaron y me sirvieron para rellenar y fortalecer el contenido de mi texto, que en algunas partes me faltaba, pero ellos llegaron para completarlo. Con la experiencia que tienes ahora, ¿qué podrías proponer para que en tus siguientes textos puedas superar esa dificultad más rápido? Bueno, propondría utilizar la lista de cotejo para organizar bien mis ideas y para la próxima ya tener una definición propia del propósito para mi texto, para la elaboración y practicar más en casa, escribiendo más textos, leyendo más información para el contenido y ponerlo en práctica en mi vida diaria. Cuando planifiquen su texto, pregúntense siempre, ¿cuál será mi propósito? ¿Quiénes recibirán mi texto? ¿Con qué registro escribiré mi texto? Pero también recuerden que la planificación se adecúa al tipo de texto. Como vemos aquí, desde el inicio de la escritura estamos haciendo uso de nuestros criterios de evaluación del texto, como por ejemplo, el adecuar nuestro texto a la situación comunicativa. Recordemos que este también es nuestro punto de partida para empezar a escribir. Además, como dijo Hilary, es muy importante que durante esta etapa nos informemos más, leamos, veamos un video, entrevistemos a algún experto, pues nos ayudará a llegar con ideas sólidas a la etapa de textualización. Hilary, además, vinculó su gusto por la ecología, por el reciclaje con el tema que fuimos desarrollando sobre la ecoeficiencia. Eso me pareció muy rescatable y creo que le ayudó a superar con más seguridad este proceso. ¿Quieren conocer las fortalezas de Víctor? ¿Identificas alguna fortaleza en ti durante la textualización? Sí identifiqué una fortaleza en mí. Esta es que soy una persona concisa, lo que me permite escribir mis textos de forma breve y sencilla. ¿Esa habilidad la tuviste desde un principio o la has ido desarrollando con la práctica? Esta habilidad la he ido desarrollando con la práctica. Creo que como todos pasamos por un proceso donde cada vez que practicamos una cosa, más fácil se nos va haciendo. ¿Qué estrategias te ayudan en el proceso de textualización? He utilizado muchas estrategias, pero la que más me sirvió fue la técnica del glosario, ya que me permitió analizar las palabras claves de mi textualización para ya no tener ningún inconveniente más adelante. ¿Cómo identificas que tus ideas estén plasmadas con coherencia y cohesión? Los identifiqué compartiéndole el texto a mis familiares para que ellos me den sus diferentes puntos de vista y así poder hacerle las preguntas si la idea que quiero dar está clara o no. ¿Por qué es importante el uso de recursos gramaticales?
Sí es importante el uso de recursos gramaticales, ya que me permite darle sentido y efecto al texto que se está escribiendo. ¿Tuviste alguna dificultad al momento de plasmar tus ideas en el plan de mejora o algún otro texto? Sí tuve algunos problemas, por ejemplo en la parte de la escritura, donde al principio me costó un poco, pero con la práctica lo supe sobrellevar. ¿Cuál podría ser tu meta para mejorar en esto? Mi meta es que al realizar algún otro plan de mejora ya no tenga ningún inconveniente. Por ejemplo, en el problema que tuve sobre la escritura, lo pude sobrellevar realizando fichas de resúmenes de otros textos y así pude analizar mejor las cosas y ya no tuve ningún inconveniente más. Te felicito, Víctor. Ya tienes identificado lo que puedes mejorar. Además, has mencionado que es importante no bloquearnos. Es muy importante sentirnos bien y cómodos al enfrentarnos a un nuevo reto. Además, tener confianza en que si hay algo que podemos mejorar, lo haremos con mucha voluntad y aprendiendo de ello. Recuerden que el equivocarnos también es una oportunidad de aprender. Profesora, acabamos de reflexionar con Víctor. Si al textualizar tiene en cuenta criterios como la escritura de sus ideas con coherencia y cohesión y se aplica recursos gramaticales, ¿no? Así es. Este criterio nos acompaña en todo el proceso, pues no está presente solo al textualizar, sino también al momento de revisar, para escribir nuestra versión final del texto. Cristian ya está listo para contarnos todo lo que ha aprendido en comunicación durante este proceso de escritura de su plan de mejora. Vamos a escucharlo. ¿La etapa de revisión se te hace fácil o difícil? ¿Qué emoción genera en ti? Se me hace fácil porque ya he pasado el proceso de planificación y textualización y me genera satisfacción de ir logrando mis objetivos. ¿Qué dificultad te encuentras en este proceso? En este proceso encuentro dificultad al iniciar la producción del texto porque tengo que organizar mis ideas. ¿Qué estrategia ayuda o te podría ayudar de ahora en adelante en este proceso? Leer y analizar más textos, porque de esa manera tendría más facilidad de palabras y las podría utilizar para organizar mis ideas. En este momento, gracias a Cristian, acabamos de reflexionar en torno al criterio de evaluar la forma y el fondo de nuestro texto. Este criterio también nos invita a pensar en la importancia de preguntarnos por el efecto que tuvo el texto en los lectores. Esto nos sirve para saber si nuestro texto cumplió su propósito. Algunas chicas y chicos tienen preguntas para la profesora. Hola Miluska, hola profesora. Esto de los criterios de revisión del texto es algo nuevo para mí. ¿Por qué es importante tenerlos en cuenta? Buenísima tu pregunta, Ruth. Los criterios nos ayudan a tener claras las características que debe tener nuestro texto y así saber si hemos logrado nuestro propósito. Por ello, es importante tenerlos en cuenta en los distintos procesos de escritura desde el inicio. Además, organizarlos en una lista de cotejo como la que presentamos al comienzo nos permite revisar qué hemos logrado y qué podemos mejorar. Ahora vamos con Johans. Buenas tardes, amigas y amigos. Siempre empezamos nuestro proceso de escritura con la planificación. Hoy el proceso de revisión y reflexión también comenzó desde ahí. Me hace pensar que es una parte muy importante del proceso. ¿Por qué? La planificación es importantísima porque determina el resto de procesos. Planificar es tomar decisiones, pensar en el destinatario, el tema que abordaremos, el tipo de texto que vamos a trabajar, los recursos que usaremos y las fuentes de consulta también. Cuando planificamos, estamos anticipando la forma y también el fondo de nuestro texto. Ahora, Daniela tiene otra pregunta. Hoy hemos estado reflexionando sobre nuestras fortalezas y dificultades. Mientras mis compañeras y compañeros compartían las suyas, me he dado cuenta que lo que más me cuesta es la textualización. ¿Qué puedo tener en cuenta para mejorar? Creo que varios en sus casas se identifican contigo, Daniela, porque la textualización es un paso que requiere de mucho esfuerzo. Es un paso que requiere ordenar tus ideas y convertirlas en palabras y frases con sentido.
Para lograrlo, es importante organizar tus ideas, determinar un vocabulario adecuado para el tipo de texto que vas a crear, seguir una secuencia para desarrollar tus ideas con coherencia y cohesión, y usar adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales. Sigue un proceso ordenado, pero no te estreses. La última pregunta la hace Tracy. Hola profesora, si planifico bien mi texto, ¿igual tengo que hacer una revisión? Es lo mejor para asegurar un texto efectivo, para poder estar seguros de lograr el propósito. La revisión es una etapa muy importante y es permanente. La hacemos desde que estamos planificando, en la textualización y así hasta la revisión final. Esto nos permite reflexionar sobre lo que hemos escrito. En todo ese camino vamos viendo qué podemos mejorar, tanto en forma como en contenido. Muchas gracias por acompañarnos. Me voy no sin antes dejarles este consejo. Dense siempre un momento para reflexionar sobre lo que están haciendo, todo lo que han logrado, los obstáculos o dificultades que están superando, las estrategias que mejor les funcionan y cómo se sienten en medio de ese proceso. Háganlo siempre, no solo hoy. Gracias por el consejo, profesora. Hoy hemos aprendido mucho. Por ejemplo, hemos aprendido sobre la importancia de reflexionar sobre nuestro proceso de aprendizaje, de conocer nuestras fortalezas y nuestras dificultades, y más importante, sobre cómo nos sentimos ante esos retos. Hoy, algunas y algunos de ustedes nos contaron qué más les gusta de cada etapa del proceso de escritura y qué sienten que pueden mejorar. Estoy segura de que en sus casas ustedes se sintieron identificadas e identificados con ellos. Y seguro que podrán poner en práctica alguna de las estrategias que compartieron hoy. Este proceso de reflexión no se queda solo con ustedes. Compartan con sus amigas y amigos y familiares cómo se sienten y qué herramientas les sirven para seguir mejorando. Apóyense. Ahora llegó el momento del reto. Escribe un compromiso para mejorar tu aprendizaje. Recuerden que al escribir un compromiso están planteando en un texto una meta que se han propuesto alcanzar. Para empezar, pregúntate, ¿qué he aprendido en estas semanas? ¿Cómo me siento durante las distintas etapas del proceso de escritura? ¿Qué fortalezas y qué dificultades he identificado en mí? ¿Qué puedo hacer para seguir mejorando? Escriban aquello en lo que se comprometen de aquí en adelante y cuando tengan listo su compromiso, compártanlo con su profesora o profesor para que les brinde acompañamiento hasta lograr su meta. Recuerden que todas y todos tenemos habilidades, potencialidades, fortalezas distintas y a todos nos cuesta más algo. Y eso es totalmente natural. Lo importante es no bajar la guardia y seguir aprendiendo y desarrollando estrategias para superarlo. Recuerden que equivocarnos es una oportunidad para aprender. Con este consejo van a poder superar cualquier reto en la vida. Ya saben que cualquier comentario nos pueden escribir a segundo@minedu.gov.pe con la autorización de un adulto responsable. ¡Nos vemos mañana!